este momento. Dale. Perfecto. Muy bien, buenas tardes tengan todas y todos, perdón. Eh, en nombre del equipo de la Cátedra de Comercio Multilateral y Regional 1, eh, los colegas Elizabeth, Olivier, David y nuestro coordinador de cátedra, don Weiner, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este conversatorio y muy particularmente la bienvenida a nuestra querida profesora, además embajadora y profesora Gloria Abraham Peralta. Gloria ha dedicado su vida a la agricultura, al comercio y a las negociaciones comerciales. Es consultora internacional en estos temas. Hasta final del año 22 fue la representante de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio en rango de embajadora. Y además, durante la mayor parte de su periodo de servicio exterior, fungió como presidenta de las negociaciones sobre agricultura en la OMC. Anteriormente a eso, Gloria había sido representante del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en la oficina del ICA en México, y también fue la primera mujer en ser nombrada ministra de Agricultura y Ganadería en Costa Rica, puesto que ocupó desde el año 2010 hasta el año 2014, ¿verdad? Un récord como ministra, ¿verdad? Porque sabemos que no es una cartera sencilla y ella ocupó la cartera durante el periodo constitucional completo, acompañando a la presidenta doña Laura Chinchilla. La señora Abram, querida Gloria, también cuenta con una amplísima trayectoria en organismos internacionales y regionales. Ha desempeñado diversos cargos en el ICA, como ya mencioné, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, también con el Banco Mundial y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP. Gloria también ha ejecutado muy importantes proyectos de capacitación en política comercial agrícola, particularmente valiosos para los ministerios de Agricultura de Centroamérica. Y bueno, y para redondear, ¿verdad? Gloria se ha desempeñado por un periodo amplio como profesora acá en nuestra universidad, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Ella además tiene una larga lista de publicaciones técnicas en las áreas de su especialidad. Así que bueno, con esa presentación que como ven es honroso tener a una persona con estas calidades y con este conocimiento con nosotros. Los invito a que le saquemos provecho a esta charla y a que pues obviamente podamos conversar con Gloria un poquito para introducir ya el tema. Particularmente le pido a nuestro coordinador, don Dwainer Salas, pues que él inicie, digamos, la conducción de este conversatorio. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, Alex, por tan generosa presentación y por supuesto para mí es un honor y sobre todo un disfrute de poder compartir un diálogo con estudiantes en pleno proceso de formación, porque efectivamente, pues compartir experiencias siempre creo que es parte de nuestra responsabilidad, la tuya, la mía, la de Dwainer, que hemos tenido el beneficio de haber sido, de haber ocupado puestos de toma de decisión en menesteres no siempre tan fáciles. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Alex, y otra vez muchas gracias a doña Gloria. Realmente nos encontramos muy complacidos y honrados de tener a doña Gloria el día de hoy. No quisiera tomar demasiado
tiempo del preámbulo para más bien darle el espacio completo a doña Gloria, pero creo, y en particular para todas las personas estudiantes que nos acompañan y todas las personas público en general que también están siguiendo este conversatorio el día de hoy, la relevancia de las negociaciones en materia agrícola en general desde el punto de vista del comercio. Creo que el día de hoy tendremos un panorama bastante fresco sobre cuáles son las principales temáticas en esta materia y sobre todo en particular de la experiencia de doña Gloria, que viene de un país, de nuestro país, en donde también el tema agrícola ha sido fundamental en el desarrollo y la arquitectura del Estado costarricense, de nuestro sistema político, de nuestra sociedad y definitivamente un punto muy importante en el esquema de nuestro posicionamiento en el mundo sobre particularmente la diversificación y la oferta productiva. Lo que no significa que, ¿verdad?, el tema tenga complejidades, desafíos y sensibilidades, que también es parte de lo que doña Gloria nos va a comentar el día de hoy. Como en algún momento le he contado a mis estudiantes, creo que en Costa Rica tenemos personas muy sobresalientes afuera, reconocidas internacionalmente en muy diversos ámbitos, pero en el ámbito comercial creo que también hemos dejado huella. Y en particular les he dicho a mis estudiantes, espero que don Alex también comparta conmigo, usualmente las mujeres nos dejan mejor como país y las mujeres costarricenses que sobresalen y que realmente ponen claro el nombre de Costa Rica bien en alto y en Doña Gloria, además yo muy personalmente ella lo sabe y se lo he dicho muchas veces, pero le tengo muchísimo cariño y aprecio personal, pero además una admiración profesional y como bien la introducía don Alex, ha sido una mujer pionera que ha abierto brecha y que se ha distinguido no solo a nivel nacional, sino definitivamente a nivel internacional. Y es un lujo tenerla el día de hoy, así que reiterar el llamado de don Alex para que podamos aprovechar al máximo la oportunidad de tener a doña Gloria el día de hoy. Así que, sin más, doña Gloria, aquí yo le controlo la presentación y usted me dice en qué momento le voy trasladando las diapositivas. Adelante. Muchas gracias, Dwainer, y muchas gracias por la referencia del rol de las mujeres. Em, eh, Efectivamente, yo soy de la generación que le ha tocado iniciar, em, digamos, abriendo puertas, sobre todo para dejar la puerta abierta para las generaciones que vienen atrás. No ha sido tarea fácil, pero ha sido ampliamente satisfecha por lo que me ha permitido, sobre todo en la integración de equipos de gente joven, de equipos de mujeres. Que creo que ha sido parte de mi responsabilidad asumida personalmente con mucha satisfacción. Iniciamos, si quieren, con la primera diapositiva, Dwainer, porfa. Yo, algunas cosas importantes quisiera compartir y algunas observaciones iniciales. Creo, primero, yo sé que la agricultura es un tema a los que nos gusta, nos apasiona. El comercio internacional agrícola, a los que nos gusta, nos apasiona, y a mucha gente le puede resultar un poco aburridor, y eso yo también lo puedo entender. Em, Porque evidentemente nos movemos en una sociedad en donde cada vez más los servicios van ocupando el espacio y la dinámica de crecimiento, de participación, eh, es muchísimo mayor que el tema de la agricultura. Sin embargo, yo quisiera tratar de enamorarlos sobre el tema de la agricultura y el tema particularmente de lo que significa el comercio agrícola a nivel global, pero también a nivel nacional. Quiero que se sientan confortables y si alguien quiere interrumpir, se vale. No quiero que esto sea un acartonamiento en donde yo me echo un cuento, ustedes cumplen con oír el cuento y ya está, cumplimos todos
sino que si hay comentarios, sobre todo dudas, porque estos son temas que tienen algunos niveles de complejidad, se vale interrumpir y mandar las preguntas o levantar la manita, en fin, hagamos esto mucho menos formal y hagamos esto mucho más interactivo. En primer lugar, y antes de comenzar a hablar del acuerdo sobre agricultura, que es el primer rubro que tenemos en la filmina, yo quisiera hacer un par de reflexiones importantes sobre qué significa la agricultura y cuál es el rol de la agricultura en nuestra producción y en nuestro comercio exterior. Y uno de los elementos fundamentales que es importante y quiero subrayarlo y ponerlo en negrita porque muchas veces se nos olvida. Costa Rica es un exportador neto de alimentos. Nuestra balanza comercial en, de productos agroalimentarios es positiva. Y hablo de productos agroalimentarios, aunque la referencia fundamentalmente está planteada como agricultura, porque así se entiende en la jerga del comercio internacional. Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando del capítulo 1 a 24 del sistema armonizado, con lo cual estamos incorporando no solamente los productos primarios sin proceso, sino todo el procesamiento de productos que llega hasta el capítulo 24, y por eso hablamos de productos agroalimentarios. Ese es el primer tema. El segundo tema, perdón, el primer tema es nuestra dinámica positiva de tener una balanza comercial agroalimentaria positiva. Somos exportadores netos de alimentos y eso nos plantea no solamente que tenemos una oferta exportable, sino que tenemos una participación sustantiva en la seguridad alimentaria del planeta. Y eso también quiero subrayarlo porque a veces se nos olvida. Y resulta ser que en los años recientes, que vamos a verlo más adelante en la presentación, en donde el tema de la seguridad alimentaria se ha visto lesionada, primero por la crisis generada con el COVID y luego por las repercusiones de la guerra en Ucrania, evidentemente nuestro papel en la solución del problema de la seguridad alimentaria es un papel muy significativo. Es un papel que le corresponde a toda América Latina, y aquí quiero hacer una referencia a cuáles son los niveles de participación. Si contamos todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, este continente, el continente americano, básicamente la parte continental, porque las islas del Caribe son importadoras netas de alimentos, la parte continental representa el 30% de las exportaciones de alimentos del planeta. Y si quitamos a Estados Unidos y a Canadá, resulta ser que América Latina es responsable del 18% de la seguridad alimentaria del planeta. Esos datos apúntenlos por ahí, porque me parece que son muy relevantes sobre cuál es el papel que la agricultura juega, no solamente en el desarrollo económico de nuestro país, cuál es el papel que juega el comercio internacional como una herramienta fundamental para nuestro modelo de desarrollo, sino también el papel que cumplen el comercio de productos agroalimentarios en la satisfacción de la seguridad alimentaria global. Eso me parece que es un dato relevante, porque entonces eso significa que nuestro interés como país sobre las decisiones que se toman a nivel multilateral sobre comercio agrícola tiene una repercusión importante sobre nuestro país de manera directa. No es accesorio, es de manera directa.
Como ustedes conocen muy bien, el comercio internacional de productos, de bienes, fundamentalmente, hasta el año 94, estaba regulado por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que era un protocolo sobre el cual básicamente los países se iban adhiriendo, iban cumpliendo con las obligaciones y en el cual la agricultura siempre estuvo exenta, porque todos los países al adherirse al GATT, lo que hacían era solicitar un waiver para los productos agrícolas por la vulnerabilidad, por la sensibilidad, por las particularidades del sector y por las políticas públicas que se aplicaban a la agricultura. Así que entonces, si bien las disciplinas aplicadas a bienes podían ser aplicadas a agricultura, después de las adhesiones y en el proceso de negociación, siempre se solicitaba un waiver para agricultura. En el año 86 se inicia una de las rondas de negociaciones multilaterales más importantes en el seno del GATT, que es la ronda Uruguay. Es la ronda más ambiciosa que se ha planteado hasta el momento y uno de los temas más destacados fue el planteamiento de la necesidad de tener un acuerdo sobre agricultura que normara cuáles eran las reglas del juego para el comercio internacional de productos agrícolas. Agroalimentarios, capítulo 1 a 24, quedan exceptuados los productos de la pesca, que están en el capítulo 3, porque por las particularidades que tenía la pesca, tenía y tiene, y sigue teniendo en su momento. Esa ronda de negociaciones tardó 9 años. Comenzó en el 86 y concluyó finalmente en el 94. Incluso hubo un periodo entre el 90 y el 92 en donde estuvo totalmente estancada y no caminaba, eh, hasta que en el año 92 hubo un texto de negociación que permitió reactivar esa negociación y finalmente concluir en el año 1994. El acuerdo sobre agricultura, que forma parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay y que forma parte, que tal vez el logro más importante de la Ronda Uruguay es la creación de la Organización Mundial de Comercio, dejar de ser un protocolo y ser un órgano de gobernanza del comercio global. Evidentemente tiene una serie de acuerdos que van disciplinando el intercambio de bienes y se comienzan a incorporar el intercambio de servicios con el GATS, que queda incluido dentro de los acuerdos de Ronda Uruguay y dentro del acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio. En agricultura, ¿qué pasa en agricultura? Hasta este momento, la mayor parte de los países, y Costa Rica no era la excepción, teníamos medidas de carácter muy discrecional para el comercio de productos agroalimentarios. Aranceles elevados para las importaciones, licencias de carácter discrecional para permitir el ingreso de determinados productos en determinadas épocas, manejo arancelario discrecional, o sea, tengo desabasto, bajo a 0%, sale la producción, subo al 100% el arancel, de tal modo, o más de eso, de tal modo que obstaculizaba la libre circulación de mercancías entre nuestro país y nuestros socios comerciales. El acuerdo sobre agricultura plantea que todas esas medidas discrecionales deben de ser eliminadas y deben ser transformadas en aranceles y se debe consolidar un arancel de nación más favorecida para todos los productos del capítulo 1 a 24. Y hay un mecanismo que se llamó arancelización en su momento y que permitió la eliminación
de esas medidas discrecionales y su sustitución por un equivalente arancelario. Al mismo tiempo, se adoptaron una serie de normas y disciplinas para acompañar el comercio de productos agroalimentarios. No es que al integrarnos nosotros, los países, como miembros de la Organización Mundial de Comercio, al ser nosotros partícipes del proceso de negociación, al ser nosotros partícipes de la adopción del Acuerdo sobre Agricultura, evidentemente somos partícipes de la adopción de disciplinas que acompañan el comercio de productos agroalimentarios. Y entonces, lo determinante, y es una de las razones por las cuales los países se integran a la Organización Mundial de Comercio, es que todos los socios comerciales, todos los países miembros, que en este momento son 166, deben de cumplir la misma normativa. No es que es una normativa para mí y otra normativa para mi socio de a la par y otra para mi socio que está en Timbuktu. No, todos tenemos que cumplir con las mismas normas, de tal modo que las reglas del juego sean unas reglas equilibradas, balanceadas, predecibles y aplicables a todos los partícipes de la Organización Mundial de Comercio. Se adoptaron disciplinas en materias muy complejas, como vamos a ver en el proceso, como las de ayuda interna. La ayuda interna son básicamente los subsidios y por esa razón hay niveles de complicación importantes, porque aquí, en el momento de adoptar estas disciplinas, lo que estábamos planteándonos era una guerra de tesorerías. Quien tiene más recursos puede subsidiar más. Quien tiene menos recursos puede subsidiar menos. Pero tenemos que competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional, por nuestros mercados y por terceros mercados. Entonces, se adoptan una serie de disciplinas que regulan cuáles son los subsidios o las ayudas permitidas y se inicia un proceso de reforma. Sin embargo, los negociadores en su momento, los tomadores de decisión, entendieron que esto era muy complejo, por lo cual, evidentemente, no se podía hacer una reforma de hoy para mañana y poner en funcionamiento sin hacer un desmonte ordenado o rediseñado de la política agrícola de cada uno de los países. En esa medida, se incorpora en el Acuerdo sobre Agricultura el artículo 20, que dice, oigan señores, vean, ustedes van a comenzar a hacer todas estas transformaciones en los próximos 5 o 6 años. Entonces, a partir del último año de ese periodo de transición o de adopción de nuevas disciplinas, cuando concluya, ustedes van a comenzar a negociar de nueva cuenta para profundizar y mejorar las disciplinas del Acuerdo sobre Agricultura. Habida cuenta que esta no es una negociación terminada. Es así como se reinician las negociaciones en el año 2000, a partir de lo que se llamó posteriormente la Ronda Doha para el Desarrollo, en donde se adopta fundamentalmente una agenda sobre el reinicio de las negociaciones en agricultura. ¿Qué se negocia? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? ¿Qué es lo que está incorporado en el acuerdo? En el acuerdo se incorporan 3 pilares de negociación. Uno, que es el acceso a los mercados, que es lo que tiene que ver con los aranceles. La ayuda interna, que es lo que tiene que ver con los subsidios y los apoyos a la producción. Y uno tercero, que es la competencia de las exportaciones, referida fundamentalmente a los subsidios directos a las exportaciones vinculadas a la actividad exportadora de esa actividad productiva. ¿Ustedes se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan porque no habían nacido, yo creo, pero sí deben de tener conocimiento cómo en este país se usaron los certificados de exportación, los famosos CATs,
que estaban vinculados a la actividad exportadora. Si yo exporto, me acuerdo que en esa época se puso de moda, se pusieron de moda muchos productos con la irrupción de los productos no tradicionales, pero me acuerdo de uno que eran las cápsulas de huesos triturados de tiburón. ¿Vos te acordás, Alex? En esa época que se vendía como un producto estrella digamos, alternativos de salud alternativas. Y me acuerdo particularmente de ese porque esa actividad, ok, como era la producción de esas cápsulas de huesos de tiburón para ser exportadas, recibían un subsidio importante que era el certificado de abono tributario. A la vuelta de los años, cuando comenzamos a revisar nuestros compromisos y la competencia de las exportaciones, pues de ahí nos encontramos con que nos habían hecho un chanchullo terrible justamente con las cápsulas de hueso de tiburón, porque había falsificación de facturas, en fin. Pero eso era un poco el espíritu en el cual se emergía en el comercio internacional. Seguimos en la próxima, Duane. Entonces, esos tres pilares originales, a lo largo de los años, porque como pueden ustedes darse cuenta, habíamos iniciado en el año 2000 las negociaciones y, oh sorpresa, estamos en el año 2024 y no las hemos concluido. Con el devenir del ejercicio comercial, entonces, se han ido incorporando otros temas que se han convertido en pilares de negociación. Y sobre cada uno de esos temas hay disciplinas, hay normas, hay propuestas que están en la mesa de negociación. Una de ellas, y se las menciono porque yo creo que es muy importante, han sido el producto fundamentalmente de la misma experiencia exportadora. Una de ellas es las restricciones a las exportaciones, que han sido un tema que por lo demás se ha planteado como un tema de urgente importancia en los últimos años, porque los países ante ciertas situaciones en el pasado fueron situaciones como hay inundaciones, huracanes, terremotos. Entonces, los países que exportan dicen, no, un momentico, sobre todo los principales commodities. Vamos a tratar de ¿Nos seguimos viendo o no me veo? Porque yo no me veo. Sí la vemos y la escuchamos, doña Gloria. Debemos, sí. Ok, devolvete, porfa. Ah, no, aquí estamos. Ok. Sí, no, es que lo que perdí fue la pantalla donde los veía, pero no importa. Eso, cuando terminemos la presentación, estamos. Restricciones a las exportaciones es una de las disciplinas y una práctica que cuando hay situaciones de emergencia los países adoptan, sobre todo con los principales commodities. Y entonces tengo una inundación o tuve un terremoto y yo soy exportador de maíz, entonces el artículo 12 del GATT, que sigue estando vigente, por supuesto, y que se incorpora en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, me permite a mí tomar algunas decisiones para restringir las exportaciones y garantizar que mi población no se va a ver afectada porque yo tengo una situación particular. Sin embargo, esas restricciones a las exportaciones, en otros casos, más común de lo que debería ser, en nombre de una emergencia, llámese pandemia, llámese guerra de Ucrania, los países que son exportadores netos, por ejemplo, de maíz, por ejemplo, de arroz, por ejemplo, de trigo,
dicen, no, es que la cosa está muy complicada, yo voy a restringir mis exportaciones. Eso tiene dos impactos directos terribles a nivel global. Uno, al restringir exportaciones, los precios se incrementan. Y por eso les digo que a veces es una, una práctica discrecional que no permite realmente que haya un comercio libre y transparente a nivel global. La otra, y que es muy seria, es que hay una serie y un grupo importante de países en el planeta que son importadores netos de alimentos, que no tienen capacidad, su tierra no tiene la capacidad para producir lo que necesitan para alimentar a su población. Entonces, restringir las exportaciones de esta forma afecta la seguridad alimentaria de terceros países. Y no voy les voy a poner un ejemplo, pero para no ir muy lejos. Durante la pandemia, hay un país que se llama Kazajstán, que es una ex república soviética, que ahora es un país independiente, que es un gran exportador de trigo y adoptaron restricciones a las exportaciones de trigo y de harina de trigo durante el periodo de la pandemia. Y hay un gran país importador de alimentos y de alimentos en general y de trigo en particular, que es Egipto. Egipto no tiene ninguna capacidad para realmente satisfacer ni siquiera una base mínima. Así que entonces, el acceso a los alimentos es fundamental. Pero si su proveedor restringe las exportaciones, sus consumidores se ven afectados por la ausencia de ese producto. Esas restricciones a las exportaciones son parte de las negociaciones que son a los tres pilares originales, se han agregado las disciplinas en materia de restricciones a las exportaciones. Hemos avanzado un poco y ahora lo vamos a ver en la ministerial, la MC12, la ministerial del 22 y en adelante con algunas decisiones que ha adoptado la Organización Mundial de Comercio. El otro pilar de negociación son las compras públicas con fines de seguridad alimentaria, denominado PSH. Esta es una práctica agrícola, de política agrícola, de comercialización interna, que está normado dentro del Acuerdo sobre Agricultura como una práctica posible con ciertas disciplinas, incluso están incorporadas dentro del anexo 2 de lo que se llama la Caja Verde del Acuerdo sobre Agricultura, y resulta ser que, sin embargo, se ha convertido en una bomba de tiempo. Hay países, particularmente la India, que han montado toda su política pública de estímulo a la producción de los pequeños productores agrícolas y a los grandes también, pero sobre todo en nombre de los pequeños, que es el uso de los Market Price Support como un instrumento en donde se define un precio al cual se va a comprar esa producción, particularmente arroz, lentejas, garbanzos, en fin, pero básicamente en el caso de arroz es el que más ha generado dificultades. Y resulta ser que las compras a esos precios las hace el Estado fundamentalmente para poder repartir dentro de la población más vulnerable. Y eso, en principio, como lo vimos, suena bien. No tendría que generar mayores dificultades. Generaría dificultades internas, eso genera déficits internos en las cuentas nacionales, pero eso es un problema de cada país. El problema de estas compras públicas es que, por un lado, el uso de Market Price Support implica un subsidio directo que se le hace a los productores. O sea, son transferencias de la tesorería a los productores.
el Estado compra los bienes y los almacena para distribuirlos a las poblaciones vulnerables. Pero el volumen de compras es tan grande que entonces cuando viene la próxima cosecha es necesario sacar los stocks que están apilados para poderle dar espacio a la nueva cosecha. El resultado es que entonces estos productos salen al mercado internacional con precios desvinculados de los precios internacionales, generando así una enorme distorsión en el comercio internacional de esos bienes, que es, como les digo, me estoy refiriendo básicamente al arroz, por una parte, pero afectando además a otros países que producen arroz y que lo comercializan con las reglas del juego de la Organización Mundial de Comercio. Estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de Filipinas, estoy hablando de Malasia, estoy hablando de Tailandia, que son países que se han visto afectados. Con esta mecánica, con este instrumento de política comercial, la India se ha convertido en el responsable del 45% más o menos del mercado mundial del arroz. Las exportaciones en un 45% globales de arroz provienen de la India. Entonces, en el año 2010, en la reunión ministerial de Bali, sabiendo la India y algunos países que lo acompañan con esta práctica, que ellos estaban sobrepasados en los subsidios autorizados que tienen suscritos y comprometidos en sus listas de compromiso en la Organización Mundial de Comercio, solicitan que se tome una decisión particular sobre compras públicas con fines de seguridad alimentaria, que se tome una decisión, que se tome una medida provisional, que es autorizar que eso siga pasando con una cláusula de paz, o sea, que si se pasan de sus compromisos no sean llevados ante el entendimiento de solución de controversias, mientras en su conjunto toda la membresía de la OMC en un proceso negociador toma decisiones sobre una decisión de carácter permanente. Eso fue en el 2010, estamos en el 2014. Evidentemente, esa solución permanente para los países que son exportadores netos de alimentos y de la mayoría de los commodities, esa solución permanente tendría que tener cláusulas muy particulares para no permitir que este tipo de inventarios salgan al circuito de intercambio comercial, y por supuesto que países que lo aplican evidentemente están en contra. Entonces las posiciones están muy encontradas y este es un cuarto pilar de negociación. El quinto pilar de negociación es la salvaguardia especial. En agricultura existe una salvaguardia especial agrícola que está incorporado dentro del acuerdo sobre agricultura, que se activa de manera automática. Sin embargo, hay un grupo de países que consideran que no es suficiente y que debería de haber un disciplinamiento mayor y alguna normativa particular adicional. El séptimo pilar, perdón, es el algodón, el sexto pilar es el algodón, que es el único producto que tiene un grupo de negociaciones. Esto fue producto de una negociación habida en el año 2003, en la negociación en la ministerial que se realizó en Cancún, en donde 4 países africanos que dependen en más de un 80% de las exportaciones de algodón para su Producto Interno Bruto, Mali, Burkina Faso, Chad y Benín, solicitaron que se definiera una propuesta clara sobre ayudas, sobre ayudas internas que se otorgan al algodón, que los estaba poniendo en una situación
muy vulnerable en el mercado internacional. Este tiene dos componentes, que uno es la parte comercial y otra es la parte de desarrollo. Y luego está y este no es un pilar, en realidad es un eje transversal, que es la transparencia. La transparencia está contemplada dentro de todas las disposiciones y obligaciones que existen en el Acuerdo sobre Agricultura, particularmente de notificar las medidas de política que los países adoptan y que evidentemente afectan a los socios comerciales. Y es muy importante poder tener informados a las contrapartes de tal modo de poder generar algún tipo de diálogos, contranotificaciones, consultas que permitan entender cuáles son esas medidas y en cuánto me pueden afectar o si como socio comercial no me afectan. Pero además, el mundo ha cambiado y la tecnología nos tiene con una gran cantidad de iniciativas nuevas que han sido incorporadas por los países en su quehacer y que es importante que se notifiquen para brindar transparencia en este gran órgano de gobernanza global. Siguiente. Dwainer. Esa, doña Gloria, la de logros. O me pasé una más. Seguimos, sí. Sí, No, siguiente. permiso. Esta, logros 2023. Es que no la veo. Ah, Ya, ok. ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ok. No, no, devolvemos a logros. Que Soy estábamos yo. en esta. Después pasamos a esta. Logros 2023. Y Es que estoy teniendo una dificultad. Espérate un momentico. no, tranquila. No se preocupe. Ya, porque por alguna razón. Ya, es perfecto. Ya, sí. Como hemos podido ver, es muy complicado todos los temas que están en la mesa de negociación en agricultura y cada uno de estos temas tienen una serie de particularidades que nos da para una conferencia o una conversación de un buen rato en cada caso. He querido lanzar unas pinceladas sobre los temas, pero sin embargo, les recuerdo que arrancamos en el año 2000 con el proceso negociador que tenemos en el año 2023. Los acuerdos alcanzados, básicamente, si bien en el año 2000 se inicia la ronda Doha para el desarrollo, esa ronda quedó básicamente sepultada. Si bien los temas de la agenda, algunos de ellos todavía tienen algún nivel de validez, lo cierto es que hay otros que generaron mucha controversia y evidentemente al estar vinculada la totalidad de la negociación hacía que se pudiera avanzar poco. Así que entonces se separaron los temas para la negociación, sin embargo, por supuesto, están integrados en la obtención de resultados. Y en este caso, podemos decir que si bien tenemos un artículo 20 en el Acuerdo sobre Agricultura que nos dice tenemos que alcanzar, profundizar en el proceso de reforma, los acuerdos alcanzados han sido importantes, pero no suficientes. En el año 2013, en la reunión ministerial de Bali, se adoptó el Acuerdo de Facilitación de Comercio y creo que ese es un logro muy importante que llevó a los países durante mucho tiempo a un proceso negociador hasta que finalmente se alcanza el Acuerdo de Facilitación de Comercio. No es vinculado directamente al Acuerdo sobre Agricultura, facilitación de comercio da para todos los acuerdos incorporados en la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, para agricultura es fundamental. Y entonces
tiene que ver con todo el mejoramiento del funcionamiento de lo que es el comercio internacional, las fronteras, las aduanas, el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y creo que aquí Duainer nos puede saber mucho más que yo de ese tema porque fue el responsable de la implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio durante su paso por el Ministerio de Comercio Exterior. El segundo acuerdo que se adoptó en Bali fue la decisión temporal sobre la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria. Y si bien este es un tema complejo, el haberlo puesto encima de la mesa permite que se visualice y se trabaje y se aporte sobre él para tratar de buscar un acuerdo entre las partes que están insatisfechas con lo que hasta ahora se ha planteado como posibles alternativas de solución permanente. Posteriormente, en el año 2015, en la MC10, en donde Alexander Mora tuvo un papel muy relevante, siendo ministro de Comercio Exterior, se aprueba el paquete de Nairobi. Y en ese paquete de Nairobi se prohíben los subsidios a la exportación agrícola y se adopta un cronograma, una serie de medidas de acompañamiento para que los países puedan lograr en un periodo de tiempo eliminar totalmente los subsidios a la exportación agrícola. Estos son logros fundamentales, no suficientes, pero muy importantes porque están en la dirección correcta. Seguimos, Daina. ¿Cuáles son las evoluciones recientes? A partir del año 2020 se experimenta una crisis global sin precedentes que todos ustedes, todos nosotros vivimos a partir de la adopción, de la intromisión en nuestras vidas del planeta del COVID-19. Y aquí yo quiero decirles que justamente en razón de lo que pasó con el COVID-19 y la paralización del comercio global, pudimos poner en evidencia la necesidad y la importancia de que este órgano de gobernanza global que realmente hace a la multilateralidad del comercio se revitalice, porque nos encontramos con situaciones muy complicadas que tuvieron efectos, por ejemplo, con las vacunas. Vamos a mencionar muy brevemente el caso de las vacunas. ¿Qué pasaba con las vacunas? Si bien había un tema con alguna solicitud planteada por Sudáfrica sobre un waiver para que no se aplicaran las disposiciones del ATPIC, de los acuerdos de propiedad intelectual, la verdad es que la elaboración de una vacuna requiere de la participación de más de 80 insumos distintos producidos en más de 40 países diferentes. Entonces, la paralización de las aduanas, la interrupción de las cadenas de frío, la crisis de los contenedores, todo eso influía en la posibilidad de acelerar el tiempo para poder contar con una vacuna, número uno. Pero adicionalmente, esa paralización nos generó a nivel global una disminución de cerca del 20% del intercambio comercial de bienes y servicios. Agricultura, sin embargo, sí cumple un rol muy importante y el impacto en la agricultura fue menor. Fue solamente de un 5% negativo en un año de grandes crisis. Pero la cereza del pastel entonces fue la guerra de Ucrania. O sea, venimos saliendo apenitas de lo que nos pasó con el COVID que nos puso de cabeza y entonces la guerra de Ucrania nos pone en una situación
muy vulnerable porque entonces Ucrania es un gran productor de cereales, Rusia es el gran proveedor de fertilizantes y adopta una restricción a la exportación de fertilizantes a nivel global. Los aceites, como el aceite de girasol, el petróleo, entonces tuvimos, o sea, a una situación que ya venía complicada, tenemos una situación que se amplifica y que genera impactos en la seguridad alimentaria global, particularmente la situación que les mencionaba de los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Y la utilización de parte de algunos de los países productores de alimentos de algunos mecanismos y de algunos instrumentos y de algunas normativas establecidas a nivel multilateral que evidentemente agravaron la situación. Siguiente. Durante estos años, del 2020 al 2022, quiero decirles que hubo, con todas las dificultades planteadas por el problema de la presencialidad, el problema de poder usar la virtualidad no solamente y fue un aprendizaje global, usar la virtualidad de manera cotidiana para trabajar, para podernos comunicar, pero sobre todo para negociar. Y ese tal vez es un desafío gigantesco. Resulta que parte de las consecuencias del COVID-19 es que la última reunión ministerial de la OMC, que deben hacerse cada 2 años, se realizó en Buenos Aires en el año 2017, en diciembre del 2017. En ese momento, Kazajstán solicitó ser la nueva sede en el 2019. Inicialmente iba a ser diciembre del 2019, sin embargo, se hicieron consideraciones durante el año 2019 porque Kazajstán en diciembre tiene temperaturas de cerca de menos 40 grados centígrados. Así que no habían las condiciones idóneas para poder reunir a un grupo tan significativo de personas que se reúnen a la negociación y se adoptó una decisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio diciendo, bueno, ok, traslademos de la fecha de diciembre del 2019 a junio del 2020, de tal modo que tengamos un clima que ayude a celebrar en mejores condiciones esta reunión ministerial. Pero resulta ser que en marzo tuvimos entonces la interrupción del funcionamiento global por la aparición del COVID. Así que no fue posible realizar esa reunión ministerial en el año 2020 como había sido planteada. Y los resultados que se habían obtenido en Buenos Aires en el año 2019 habían sido muy escasos, por no decir ninguno. Realmente esa fue una reunión ministerial sin resultados. Entonces había un gran descrédito cuando comenzamos a postergar la reunión ministerial y no es sino hasta junio del año 2022 que hay condiciones para poder realizarla y se realizó. Este atraso de 5 años y ese descrédito y la situación en ese momento de apenas unos meses transcurridos de la guerra de Ucrania, hizo que, pues bueno, todo el mundo dijo, vamos a ir a la reunión que se celebró en Ginebra con pocas expectativas. Sin embargo, hubo resultados muy significativos. El primer resultado significativo fue el acuerdo sobre la eliminación y la restricción de los subsidios a la pesca, negociación que por primera vez hace a la producción, hacia los subsidios y hacia la conservación ambiental, porque finalmente comienza a disciplinar una actividad que estaba en manos de la ley de la selva. Sobre todo las aguas internacionales, el funcionamiento de los buques factoría, de tal modo que se pueda
por primera vez tener un acuerdo sobre pesca que está en proceso de ratificación por parte de los países miembros, porque entrará en vigencia hasta que 2/3 de los miembros lo hayan aprobado. Y aquí sería bueno pasar un comercial porque Costa Rica no lo ha, creo, ni siquiera presentado a la Asamblea Legislativa. Y posteriormente, otros dos resultados muy importantes para lo que estamos conversando tienen que ver con las resoluciones sobre seguridad alimentaria. Y es la primera vez que la Organización Mundial de Comercio vincula el comercio y la seguridad alimentaria. Ya les hablé al principio cuál es el rol y el papel que cumplen los países y el comercio como el gran articulador para poner la oferta que sobra en alguna parte en los países que tienen demanda sustantiva de alimentos para abastecer y garantizar su seguridad alimentaria. Esas dos resoluciones sobre seguridad alimentaria, una tiene que ver con eliminarle restricciones y prohibiciones al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para comprar los volúmenes de los stocks que necesitan para concurrir a aquellas zonas en donde hay realmente situaciones de emergencia. Y aunque ustedes no lo crean, esa resolución estuvo 10 años dando vuelta porque hubo dos países que se oponían, la India y Tanzania. Y la razón es fundamentalmente comercial, pero a uno le parece inaudito. Sin embargo, bueno, en la reunión ministerial del año 2022 logramos alcanzar esa resolución. Es una resolución de un párrafo, pero fundamental para el buen funcionamiento del Programa Mundial de Alimentos. La segunda es una resolución sobre la inseguridad alimentaria y la necesidad de contar con un programa de trabajo que acompañe a los países importadores netos de alimentos, sobre todo cuando son economías menos desarrolladas, para el abastecimiento de sus necesidades de seguridad alimentaria. Ese programa de trabajo lamentablemente no fue presentado en la reciente reunión de Abu Dhabi, ahora en febrero de este año. Sin embargo, en el mes de abril, 2 meses después, fue aprobado por el Comité de Agricultura. No se avanzó. ¿Sabes qué, Duane? Subime un poquitito porque no veo los últimos párrafos de la... No, en la misma. No, soy yo la que tengo que quitar esto de aquí, espera. Ya. No se avanzó en la obtención de consensos sobre un texto sobre agricultura que estaba presentado. Y esa tal vez para mí fue una de las experiencias profesionales más interesantes porque ocupando la presidencia de las negociaciones en agricultura, por primera vez en 10 años logramos presentar un texto sobre agricultura completo, comprensivo, integrado, en donde estaban todas las disciplinas con planes de trabajo propuestos. Sin embargo, no hubo condiciones para alcanzar el consenso para la adopción sobre el texto sobre agricultura. Tampoco fue rechazado y eso es ganancia, porque un texto que se rechaza es muy difícil de retomar. Un texto que no se rechaza es un texto que sigue teniendo vigencia y sigue teniendo vigencia, como lo vamos a ver en la filmina que sigue. Que es el estado actual para ir también concluyendo. Se siguió a partir del año, yo concluí mis funciones a finales del año 2022. Se tardó 6 meses para poder nombrar un presidente de negociaciones en la agricultura, porque es complicado, no es sencillo lograr consenso. Esos nombramientos deben de ser por consenso. Y entonces, bueno, el embajador de Turquía finalmente fue nombrado como presidente de las negociaciones en agricultura, retomó todo el proceso que venía
le dio mucho vigor y la MC13 en Abu Dhabi abre con una posibilidad para seguir con los debates de Ginebra sobre agricultura. Y el Cher, el embajador de Turquía, presenta un texto que es un texto que está sustentado sobre el texto que se había presentado en la ministerial anterior, incorporando nuevas propuestas, reduciendo ambición para facilitar los consensos. Sin embargo, las posiciones siguen estando encontradas básicamente en dos temas que veremos más adelante. En Abu Dhabi, la Unión Europea presenta un texto en búsqueda de consenso. Sin embargo, en realidad, ese texto está muy permeado por la coyuntura de las protestas de los agricultores europeos a principios de este año. Y entonces, ese texto de la Unión Europea no solamente no alcanzó consenso, sino que tampoco facilitó el que se avanzara más en la reunión ministerial, en los resultados de la MC13. Evidentemente, y yo quiero aquí ser muy honesta y transparente, los países no llegan a acuerdos no porque no quieran, no es un tema de capricho, no es un tema de falta de voluntad, a veces un poquitico, pero sobre todo hay un tema de falta de confianza entre los países, originada en la geopolítica, porque en realidad lo que ha pasado es que la geopolítica se ha ido instalando en el comercio internacional. Pero en el caso de agricultura, además, los temas son complejos y tienen una repercusión directa porque impactan la definición de las políticas públicas de los miembros. Y aquí no dejemos de poner en el renglón que las decisiones que se toman en la Organización Mundial de Comercio son vinculantes. Esto quiere decir que son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros. Ustedes oyen que en Naciones Unidas se aprueba una resolución A o una resolución B por tantos votos a favor y tantos en contra y unas abstenciones, pero entonces al final lo que se hace es una gestión de buenos oficios para que aquellos países que no apoyaron una resolución puedan ponerla en vigencia o en vigor dentro de sus países, porque no hay un carácter vinculante con esas decisiones. En el caso de la Organización Mundial de Comercio, por su naturaleza y por la materia con la que trabajan, estas definiciones son de acatamiento obligatorio. Y por lo tanto, son aprobadas por la Asamblea Legislativa o el órgano legislativo del país, al ser aprobadas como parte de el marco jurídico internacional, tienen un rango superior a la ley doméstica y por lo tanto la definición de las políticas públicas debe encuadrarse dentro de lo que se acuerde. Y esto lo subrayo porque me parece importante mencionar que el tema es muy complicado. Sin embargo, no por eso no se pueden alcanzar acuerdos. Ya ha quedado demostrado a lo largo de la historia que sí se puede alcanzar acuerdos. El nudo gordiano está en las compras públicas con fines de seguridad alimentaria que les mencionaba inicialmente y en el tema de los subsidios. Los subsidios a la agricultura, en muchos casos, el problema fundamental que tienen es que los subsidios permitidos en una cláusula que se llama la cláusula de minimis está vinculado a utilizar un 10% o un 5% al valor de la producción agrícola. En la medida en que la producción agrícola crece, en esa medida la autorización de gasto sube. Y evidentemente estas ayudas internas necesitamos regularlas, disciplinarlas y disminuirlas. Y aquí quiero mencionar que Costa Rica ha hecho una excelente propuesta que está en la mesa de las negociaciones en el Comité de Negociaciones Agrícolas, justamente para contribuir a regular y normar el uso indiscriminado de subsidios para agricultura.
hay un compromiso para seguir negociando en Ginebra sobre el texto del el presidente del Comité de Negociaciones Agrícolas y presentar opciones viables para la Ministerial 14, que se celebrará en Camerún en el año 2026. Y una última cosa es que posterior a la reunión ministerial, el 8 de abril, en el Consejo General, Brasil presentó un texto post-MS-13 con el afán de poner en un solo texto, en una propuesta, opciones viables que pudieran permitir acercar posiciones. Pero lo presentó al Consejo General para que sea discutido en estos días en el Consejo General. Vamos a ver qué suerte corre. Y hasta aquí me quedo con esta pincelada general sobre las negociaciones de agricultura. Muy bien, muchísimas gracias, doña Gloria, otra vez más por este recorrido bastante fresco y comprensivo de cómo ha sido tratado el tema agrícola a efectos de las negociaciones comerciales, en este caso con un alcance multilateral. Quisiéramos abrir entonces ahora el espacio para las preguntas, en particular de la audiencia y sobre todo de las personas estudiantes, no solo del curso de Comercio Multilateral y Regional, sino también de las personas del curso de introducción a la carrera que también fueron invitadas a este conversatorio y por supuesto de todas las demás personas fuera o ajenas a la universidad o egresados que también nos han seguido. Antes de, bueno, y por favor, como lo decía doña Gloria antes, cualquiera siéntese en la libertad de levantar su mano o de plantear su pregunta en el chat, pero para abrir esta dinámica de preguntas, yo quisiera aprovechar, doña Gloria, y tal vez plantearle alguna así como de entrada. Y bueno, ya usted nos hablaba bastante de la experiencia suya y sobre todo lo más enriquecedor en términos de cuando presidió el Comité de Negociaciones Agrícolas. Pero tal vez me gustaría, si desde su perspectiva, cómo Costa Rica podría seguir incidiendo en el sistema multilateral. Y es que la voz de nuestro país siempre ha sido bien escuchada y sobre todo hemos sido un socio comercial pues, prestigioso y que además hemos sido un aliado del sistema multilateral y el sistema multilateral en la actualidad está enfrentando a la larga algunos desafíos muy particulares, algunos tal vez históricos, sistémicos, otros más actuales y usted ya nos hacía como un barrido de bastantes de ellos. Pero ¿cómo Costa Rica podría seguir incidiendo de una forma más positiva en la generalidad del bienestar del sistema multilateral? Y en lo particular en el tema agrícola, así además pasando por su experiencia particular presidiendo el Comité de Negociaciones Agrícolas. Esa sería tal vez así de entrada, doña Gloria. Gracias, Weiner. Me parece muy importante tu pregunta. Efectivamente, Costa Rica tiene un prestigio importante en la Organización Mundial de Comercio. A nivel multilateral, es un país reconocido como un país fiable. Es un país en el que se cree, porque este es un país de derecho, porque en este país tenemos observancia. Y eso es fundamental porque, ¿verdad? Es igual que cuando uno hace negocios. Si uno tiene un socio fiable, evidentemente podemos llegar largo. Si uno tiene un socio que juega chueco, no llega a ninguna parte. Entonces, ese es el prestigio que tiene Costa Rica, pero no solamente ahí, sino que además Costa Rica plantea eh, un gran liderazgo en los temas en los que ha participado. Eh, Al tiempo que yo presidía las negociaciones en agricultura, Jaime Cogi, el deputy de la misión de Costa Rica en Ginebra, ante la OMC, presidía el Comité de Regulaciones Domésticas para Servicios, que es un acuerdo plurilateral o digamos, una iniciativa conjunta a la cual pertenecen como 110 países más o menos, que acaba de concluir y ser adoptado en Abu Dhabi
eh, con gran éxito y gran reconocimiento del trabajo que estaba haciendo, que sigue haciendo Jaime, porque una de las cosas importantes a mencionar es que eh, cuando se designa un presidente de un comité de negociaciones, no tiene vencimiento su nombramiento hasta que él renuncie. A diferencia de los comités regulares dentro de la Organización Mundial de Comercio, que son por un año. Y en este caso, en el caso de Jaime, o en el caso mío, tuvimos, bueno, yo renuncié porque se concluyó mi periodo como embajadora. Sin embargo, eh, si no hubiera renunciado, ahí estaría todavía sentada en ese proceso. Eso es muy importante. Es decir, Costa Rica es un país pequeñito, pero que pega fuerte, que pega duro en el comercio internacional porque es un país serio, porque es confiable, porque cumple y porque además tiene una dinámica de comercio exterior eh, muy positiva, en crecimiento y con grandes perspectivas, porque nosotros no nos hemos quedado en el barrio, ¿verdad? Nada más vendiéndole a Centroamérica o incluso vendiendo nada más en el continente. No, no, no. Tenemos socios por todas partes y hacemos un ejercicio de comercio serio con el resto de socios comerciales que tenemos en diversos lados. El bienestar del sistema multilateral a mí me parece, y particularmente en el caso de agricultura, a mí me parece fundamental. Sé que estamos pasando un periodo complejo de confrontación entre las dos grandes economías del planeta que tienen perspectivas políticas distintas sobre lo que debe ser un comercio basado en reglas de comercio y un país que cree en las reglas de comercio, pero que es un comercio de Estado y que eso ha generado confrontaciones significativas a nivel global en todos los diferentes foros. Y hay algunos que apuestan por volver otra vez al mundo bipolar. Hay algunos que hablan del decoupling, hay algunos que hablan de que, bueno, volvamos a mover las inversiones hacia nuestros países amigos y generemos la confrontación con aquellos que están del otro lado del planeta. Yo creo que un país como Costa Rica, que es un país, un país de renta media, que ha logrado una excelente incorporación en el comercio internacional, necesita forzosamente tener certeza jurídica para que sus agentes económicos sigan contribuyendo con este ejercicio. Y la certeza jurídica en este momento me la da la multilateralidad. Es ahí donde nosotros podemos sustentar cualquier diferencia comercial que tengamos, es ahí donde la podemos resolver de la forma más transparente y segura. Y exceptuando el caso de aguacate, Alex, perdón, disculpas, exceptuando el caso de aguacate, nuestra participación en las disputas comerciales han sido siempre ganadas, porque jugamos en buena ley. Y entonces eso nos lo garantiza la multilateralidad. Muchas gracias, doña Gloria. Todavía no tenemos preguntas en el chat y todavía nadie se ha animado a levantar la mano, pero yo viera que tengo otra inquietud, consulta. Y precisamente, y algo, digo, puede también no ser una pregunta demasiado políticamente correcta, pero usted mencionaba antes, por ejemplo, en algunos avances en temas de negociaciones que tal vez algunos socios comerciales no mostraban interés en que se avanzara, y en lo particular. Y me parece que en el tema de negociaciones agrícolas,
sigue habiendo una consideración muy importante de algo incorporado en los textos multilaterales desde la ronda de Uruguay relacionado con contrato especial y diferenciado. Y que allí, digamos, Costa Rica también ha tenido algunas posiciones particulares en ese sentido. ¿Cuál sería su opinión al respecto, doña Gloria? Digamos, a pesar de que hay muchos problemas, desafíos y demás cosas que atender en el sistema multilateral y tal vez no diríamos como que es lo más prioritario, o tal vez sí, no lo sé, pero en términos de la agenda multilateral y de estos desafíos, ¿qué tanta implicación tiene todavía hoy estas diferencias que algunas veces se dan en virtud de trato especial y diferenciado y que tal vez pueda impedir que haya algunos socios que tengan alguna mayor proclividad a avanzar en negociaciones comerciales, doña Gloria? Eh, Me parece, Doiner, que hay países, pocos, pero hay países que no tienen ningún interés en el avance, en alcanzar acuerdos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, porque están defendiendo el statu quo. Porque si las cosas siguen como están, ellos están sacando dividendos políticos de cortísimo plazo. Es muy coyuntural y muy de corto plazo, versus una perspectiva de largo plazo que nos permite pensar en que si nosotros adoptamos un conjunto de disciplinas, vamos a estar en mejores condiciones para poder desarrollar un determinado sector o varios sectores que vayan a contribuir con el desarrollo de nuestro país. Entonces, el trato especial y diferenciado, ¿qué rol juega ahí? Es un rol de comodín, porque lo puedo esgrimir cuando me conviene y puedo guardarlo en la gaveta cuando me conviene. En realidad, el espíritu del trato especial y diferenciado, y tal y como está incorporado en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, lo que plantea es fundamentalmente para aquellos países que realmente tienen una serie de dificultades para incorporarse en los flujos de comercio internacional, para cumplir con las disciplinas que están establecidas. Bueno, podemos darle, ¿cómo se traduce ese trato especial y diferenciado? Podemos dar espacios de tiempo mayores, podemos solicitar que las disminuciones en el cumplimiento o la adopción de ciertas disciplinas sean menores. Eh, Podemos pensar en dar cooperación técnica adicional para que ellos puedan mejorar su capital humano y cumplir con el tema de las notificaciones. En fin, hay una gran cantidad de elementos que juegan, pero en algunos casos hay países como China y como la India, como Indonesia, que dicen, uy, espérese un momentico, yo soy un país en desarrollo y por lo tanto requiere un trato especial y diferenciado, no me obligue a cumplir con esa normativa, porque la normativa, sí, cuando se adopta, se definen plazos diferenciados para los países en desarrollo de los países desarrollados, evidentemente. Diana Cerdas dice cuáles pueden ser las ocasiones en las que se puede aplicar una subvención a la agricultura. Diana, me parece muy importante tu pregunta. Yo creo que no es un tema de ocasión, es cuáles pueden ser las subvenciones que yo puedo, porque están en regla, utilizar en mi marco normativo nacional. ¿Cuáles son los apoyos que yo le puedo dar en el marco de una política agrícola de largo plazo a los sectores más vulnerables, digamos, de mi sector rural, de mi sector productor? Y entonces ahí yo puedo dar apoyos a los insumos de carácter general, yo puedo dar apoyos para que los productores transformen sus actividades productivas de actividades no rentables a actividades rentables. Tienen que ser subsidios de disponibilidad general. Lo que tengo es que transparentar y poner a funcionar dos cosas muy importantes. Uno, tener muy claro cuál es la disponibilidad monetaria que el Ministerio de Hacienda nos va a dar para poder financiar la política agrícola. Dos, diseñar instrumentos de política agrícola que realmente
sirvan a los productores, les sirvan a la economía del país y estén en regla con las reglas multilaterales de comercio. Si no te queda claro, se vale. Gracias, doña Gloria. Don Alex, por favor, adelante. Sí, bueno, yo aprovechando que está Gloria acá y que ella hizo el comentario provocativo sobre el tema del aguacate, es un tema en realidad que siento yo que se ha analizado poco después del fallo, pero sí me gustaría preguntarle a Gloria un poquito si nos puede hacer un resumen de este tema, ¿verdad? Porque es un caso que nosotros deberíamos analizar mejor desde el punto de vista país, ¿verdad? Y aquí, bueno, Gloria sabe que fue la primera persona a la que yo recurrí siendo ministro cuando el Servicio Fitosanitario del Estado, saltándose al Ministerio de Comercio y a la representación de Costa Rica en la OMC, ¿verdad? Sin consultarnos de ninguna, más, de forma oculta, de forma completamente poco transparente con el Ministerio de Comercio, notificó de forma directa, ¿verdad? Sobre las medidas restrictivas al comercio de aguacate, a la importación de aguacate. Pero bueno, vos estuviste, te tocó, Gloria, que estar como embajadora en el momento que todo esto se cursó y por lo tanto, un poquito, ¿verdad? Tu resumen de esto, ¿verdad? Y de la conclusión que tenemos y qué debemos aprender como país de esta sentencia, digamos, de esta resultado. Eh, y yo, claro que fui absolutamente provocadora, con mala fe, intención y alevosía, porque efectivamente hemos conversado, Alex y yo, sobre este tema, en donde ciertamente, siendo Costa Rica un país fiable y un país que cumple la normativa, en este caso nos adelantamos y se hicieron las cosas por las formas, no de la mejor forma, en primer lugar, y por el fondo tampoco. O sea, tuvimos los dos temas. Por las formas, porque efectivamente no solamente, bueno, en primer lugar, cuando una situación comercial da para una controversia, en el proceso tiene que haber de forma clara una cantidad importante de esfuerzos de consulta con las partes o con la contraparte con la cual estamos teniendo una dificultad comercial. Y entonces, México durante mucho tiempo nos buscó para conversar sobre el tema, habiendo nosotros adelantado posiciones, habiendo ya impedido, tomado la decisión de prohibir la importación de aguacates mexicanos por la supuesta presencia de un riesgo, de una presencia de una enfermedad sanitaria, la mancha del sol, y resulta ser que no hubo forma de que realmente ni utilizáramos los procedimientos adecuados, porque a mí me parece que existe en el Acuerdo de Libre Comercio México-Costa Rica. Hay un mecanismo de solución de controversias. No usamos las consultas planteadas en el organismo, en la Organización Mundial de Comercio, y tampoco hicimos la tarea de poder ser absolutamente honestos y transparentes al interior del país para decir, oigan, señores, es que lo que pasa es que estamos promoviendo la siembra de aguacate, porque eso se vale, estamos promoviendo la siembra de aguacate. Entonces, por supuesto que el ingreso del aguacate mexicano impacta mi mercado, porque es un aguacate de ahí, es el primer exportador mundial de aguacates. Bueno, yo hubiera transformado las cosas hacia una agenda de cooperación y por qué no pedirle cooperación técnica a México para que me ayude a ser productor, un buen productor de aguacate, por ejemplo. El tema de la mancha de sol sí es cierto, desde el punto de vista fitosanitario es cierto que México lo tiene, pero el hecho de la presencia no implica que que todos los aguacates que van a llegar a mi país pueden venir infectados. Entonces,
igual se toman y existen dentro del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, existe la normativa y las consultas necesarias para poder adoptar normas que me permiten controlar en frontera sin prohibir el ingreso del producto, ¿verdad? O sea, eso, así como nosotros cumplimos con nuestros socios y nos dicen, óigame que usted tiene que traerme un certificado que dice que eso viene libre de tales y cuales plagas, yo puedo pedir lo mismo y decir, voy a hacer un control aleatorio y si después de 10 controles tengo o no tengo resultados positivos o negativos, voy a proceder de esta manera o de esta otra, pero en conversación directa con mi socio, no en pleito. Muy rápidamente, esto nos daría para echarnos una tacita de café larga. Gracias a don Alex por la pregunta. Y veo que doña Gloria está leyendo la de Fiorella, ¿verdad? Mírame, yo aquí tengo a Fiorella, pero hay alguien que había levantado la mano, ¿cierto? Era don Alex el que tenía la mano arriba. Y ahorita dice el de Fiorella. Más que una pregunta al respecto al tema, me gustaría saber si nos puede compartir su experiencia personal al tomar un cargo tan importante como el que usted tuvo en la OMC, como lo fue ser embajadora y representar a nuestro país a nivel mundial. Ya que el profesor Duane nos ha comentado acerca de la participación femenina en temas comerciales y considero que sería provechoso que nos pueda comentar cómo fue este proceso. Hemos hablado mucho de doña Anabel, hemos hablado mucho de usted. Hemos hablado bastante también de doña Rebeca Greenspan, entonces, bueno, por eso. Y tal vez aprovecho esa misma pregunta de Fiorella, doña Gloria, y le sumo, ¿cuál sería una recomendación, sobre todo para personas jóvenes formándose en temas de política comercial, particularmente mujeres, desde su propia experiencia en ese sentido, doña Gloria, para sumarle un poquito a esa pregunta de Fiorella? Bueno, yo creo, como les decía al principio, que yo formo parte tal vez de la primera generación de mujeres que de forma numerosa nos incorporamos a la vida profesional del país y que nos ha tocado, y hablo en plural porque no soy solo yo, somos un grupo de mujeres que nos ha tocado ir a golpear puertas para poder entrar y además hacerlo bien, porque detrás vienen ustedes, Fiorella. Y si los que vamos abriendo la puerta, pues no lo hacemos bien, resulta ser que es como volverles a cerrar la puerta. Entonces, tratar de hacer las cosas más allá de lo mejor posible, porque aquí hay varias realidades importantes. Una, que el metro para medir el desempeño femenino tiene 150 centímetros, no tiene 100. El rasero es mucho más complejo. Es muy difícil, o sea, ustedes lo oyen y nos reímos todos. Fulanito, ay, hoy vino de mal humor el jefe, ¿verdad? Pobrecillo. Lo regañó la esposa, seguro se peleó con la mujer en la mañana en el desayuno. La mujer eh, tiene una dificultad y tal vez no llega en su mejor momento y entonces, con todo respeto, dicen, es que está en sus días, tiene un problema hormonal, ¿verdad? Entonces, nos descalifican. Y hay que tener en cuenta todos esos elementos para decir que tenemos que hacer la tarea bien y más que bien, porque detrás siempre viene más gente. Creo que en este país este país ha sido pionero en la incorporación de las mujeres en los puestos de toma de decisión. No día gratis, no día gratis. Hubo que dar peleas fuertes, tanto la pelea por el voto como la pelea por la ley de paridad. El primer esfuerzo fue en el año 86-90, en donde se comenzó a hablar de la igualdad real de la mujer, así se llamaba, igualdad real. Quitémosle el real, por Dios, la igualdad real de las mujeres. Y de ahí en adelante, hasta lo que tenemos el día de hoy, en donde finalmente logramos tener una asamblea legislativa paritaria. Ha costado porque es que los muchachos son tramposos también, ¿verdad? Entonces, sí, pongamos
La mitad de la lista de diputados, sí, de mujeres, pero las ponemos a todas en puestos no elegibles y la gente sabe que si el primer lugar por una provincia sale o no sale, o el que sale siempre es el segundo. Entonces, creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Creo, muy importante, ya ustedes son generaciones educadas de otra forma, con un concepto muchísimo más inclusivo de las diferentes poblaciones, y aquí les hablo a hombres y a mujeres, que evidentemente ven en el otro género un colega o una colega y no ven en el otro género un objeto de otro tipo, ¿verdad? Sin mediar en otro tipo de calificativos. La vida y el país en el que nací ha sido muy generoso conmigo y me ha dado estas oportunidades. Y yo las he devuelto a ustedes tratando de ejecutar estas oportunidades de la mejor forma posible para poder decir que aquí dejo mi contribución, mi granito de arena, la puerta abierta para que ustedes sigan adelante. Muchísimas gracias, doña Gloria. Creo que muy importante el mensaje que nos comparte y de mucha sensibilidad, claro, no solo para las mujeres, sino para todas las personas que estamos acá. Así que muchas gracias. Solo doña Gloria, porque creo que esa era como la última pregunta y hubiera sido un excelente cierre. Pero resulta que Álvaro nos coloca una pregunta adicional y con esta, si les parece a todos y a todas, cerraríamos. Sería, con lo expuesto hoy me queda claro que se está generando esfuerzos para seguridad alimentaria. ¿Es coincidencia que también sea uno de los pilares del Pacto Verde Europeo? ¿Qué opinión le merece? Y gracias por el espacio. Álvaro, muy importante tu pregunta. Evidentemente, la seguridad alimentaria siempre ha sido una preocupación. Sin embargo, los eventos globales en los últimos 4 años, sumado al tema del cambio climático que efectivamente nos viene planteando desafíos importantes desde hace algún ratico, y nos viene planteando desafíos para la agricultura, y aquí voy a hacer un paréntesis corto. El primer gran impacto del cambio climático en Costa Rica en la producción de alimentos lo tuvimos en el año 2012 con la aparición violenta de la roya del café. Ustedes se acuerdan, hubo una crisis que nos impactó el 60% de la zona sembrada de café, habiendo tenido nosotros siempre bajo control la roya. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que la gente creyó que era una canícula larga en julio y resulta ser que no era una canícula, era un periodo de sequía que siguió de un periodo de lluvia descontrolada. Eso efectivamente, esos elementos han venido planteando el tema de la seguridad alimentaria como una de las prioridades de la agenda global. No es un problema solamente si está en Europa o si está en todas partes. En todo lado hay una preocupación sobre el tema de la seguridad alimentaria. Número uno. Número dos, y tal vez ese es un elemento que nos daría para otro conversatorio, que es importante que ustedes lo vean. El Pacto Verde Europeo tiene otros propósitos. O sea, sí, la seguridad alimentaria puede ser un justificante, pero en realidad el Pacto Verde Europeo es una medida, un instrumento comunitario de política agrícola que está vinculado sobre todo a la adopción de normativa sostenible para la producción y exportación de alimentos, que tiene que ver más con los temas de cambio climático, que tiene que ver más con los temas de protección ambiental, y que tiene que ver con
algunas normativas o normas técnicas al comercio vinculadas a, por ejemplo, el tipo de alimentación de los animales, el tipo de semillas que se pueden sembrar o no se pueden sembrar. Y entonces, el Pacto Verde Europeo nos está generando muchos dolores de cabeza a los países exportadores de alimentos como nosotros. Un país como Costa Rica, que tiene buenas prácticas agrícolas, un antecedente de comportamiento ambiental ejemplar y reconocido a nivel global, tiene que demostrar ahora para exportar café que las plantaciones de café no son plantaciones producto de la deforestación, o sea, que no se cortaron los árboles para sembrar café, sino que es un café que se está produciendo de manera sostenible. Bueno, eso implica un montón de cosas, implica regulaciones, implica laboratorios, certificaciones y sobre todo implica un costo para para el productor. ¿Será que el mercado nos va a reconocer ese costo diferencial? ¿Quién lo asume? ¿Quién asume el costo de esas medidas? Entonces, hay que tener cuidado, Álvaro, porque si bien el propósito puede ser un propósito loable, en la práctica, algunas de las medidas que están incorporadas dentro del Pacto Verde Europeo se traducen en ser medidas proteccionistas de mercado. O sea, para que a nosotros nos cueste mucho más ingresar a un mercado que de por sí nos necesita, pero que nos cueste mucho más por todas estas disposiciones. Una de esas es el pacto, es el tema de la deforestación, pero también está el tema del límite de residuos, del tipo de agroquímicos que se usan, el tema de los transgénicos ni se diga, porque es como mencionar a Satanás, en fin, una serie de temas que hay que verlos con detalle y que Alex y Duainer harían bien en estudiarlo con ustedes y diseccionarlo un poquito, porque hay cosas que suenan y parecen bien, pero a la hora de las verdades generan grandes dificultades para el comercio, sobre todo de países en desarrollo. Muchísimas gracias, doña Gloria, y por supuesto gracias a Álvaro por esa pregunta de último minuto. Y le tomamos la sugerencia, doña Gloria. Creo que la podemos organizar para el segundo semestre, en la segunda parte de este curso, y ya tenemos una primer temática que entonces sería el Pacto Verde Europeo con invitada de lujo, doña Gloria Abraham, ya fichada de una vez para el otro semestre. Aquí Eh, estaré. Tal vez entonces con esto, doña Gloria, de mi parte otra vez, como siempre, reiterar mi agradecimiento, el de la cátedra, el de nuestra escuela, nuestra carrera. Creo que para todos es claro, para todos y para todas es claro, no solo el dominio y la experiencia que tiene doña Gloria en esta materia, sino además la cercanía personal que ella genera. Así como la ven ustedes, que es como bien accesible y muy buena gente, así es en la realidad y eso es algo que se lo distingue todo el mundo, a doña Gloria, su carisma, su don de gentes. Y no lo hemos dicho, ¿verdad? Don Alex lo mencionó antes también, fue ministra, la primera ministra de Agricultura y también desde mi perspectiva una persona con habilidades políticas, así que un buen recurso que siempre ha estado a disposición de nuestro país y que esperamos siga estando por muchísimo más tiempo. Así que, don Alex, no sé si usted quisiera igual un mensaje de cierre para cerrar nuestro conversatorio el día de hoy. Sí, gracias, Dwayne. Solamente, pues, un verdadero agradecimiento a Gloria por su generosidad y como ya vieron, bueno, su pasta de profesora, ¿verdad? En la forma de explicar y de comunicarse, pues es envidiable, Gloria. Gracias, de verdad. Y bueno, esperamos que sea la primera de muchos ejercicios. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, el placer ha sido todo mío, porque poder tener un espacio de intercambio y de reflexión siempre es una oportunidad que agradezco mucho y por supuesto a la orden cuando quieran compartir otra tacita de café conversando sobre estos temas, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todas las personas que se han conectado. Invitarles a que vamos a tener una próxima sesión también de conversatorio la próxima semana.
donde nos va a acompañar el ex embajador Álvaro Cedeño, donde también estará, por supuesto, don Alex. El tema será comercio electrónico y bueno, donde también el fuerte que tienen ellos en esta materia, que igual vamos a estar divulgando la información y demás para que las personas que hoy nos acompañaron ajenas a los cursos también puedan seguirnos en la próxima ocasión. Con esto cerramos, deseando una muy buena tarde para todos y para todas. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, a todos. Gracias, Gloria. Un abrazo.